Com uma trajetória dedicada à divulgação científica, coordenando importantes projetos de extensão que levaram a ciência a um público mais amplo, o professor doutor traz histórias e experiências enriquecedoras. Episódio 8, José Ramon Beltrán. Bom, meu nome é José Ramon Beltrán Ábrego, né, e eu tenho 78 anos, né, verdade? E eu nasci em um pueblito que se chama Comasagua, né, en el departamento de La Libertad, en El Salvador. Allá en El Salvador, así políticamente el país está dividido en 14 departamentos, ¿cierto? No son estados porque el país, ustedes saben, es pequeño, ¿no? Tiene aproximadamente 300 kilómetros de comprimento por 100 de largura, ¿no? Explica Centroamérica, ¿no? Y entonces a las ciudades bien pequeñininhas no se llama ciudades, no, que es pueblo, ¿no? En español pueblo, ¿no? Entonces en mi pueblo se llama Comasagua. Entonces fue ahí donde yo nací, y ese pueblito, ¿no? tiene unas características en que él fica rodeado, ¿no? de grandes facendas, así de cafezales, ¿verdad? Tiene una facenda, ¿no? de cafezal donde yo nací, ¿no? que era una finca que llamaba Finca Germania, la facenda que tiene cultivos de café, ¿no? ¿Cierto? Se llaman finca, ¿no? Y esa facenda era de una familia francesa, ¿no? de la familia Cohen, ¿no? ¿Cierto? Era la familia. Entonces, Comasagua que ficaba rodeada, ¿no? de esas facendas, es donde yo nací. Bom, então, os primeiros estudos que eu fiz, mi primário, na verdade, eu fiz aí em mi pueblo, em Comasagua, né? E tem uma história interessante, né? Pelo seguinte, né? Porque quase que eu não estudo nada, né? Porque meu pai, né? Era mecânico, né? Mas minha mãe, né? Mais solteira, né? Era camponesa, né? Trabalhava nessa fazenda que eu falei, verdade? E era uma camponesa, né? E o trabalho dela nessa fazenda, né? Aí eu fiquei com meu pai desde pequeno, desde recém-nascido, né? Eu fiquei com ele e depois meu pai se casou, né? Certo? E aí eu tinha ciúmes de meu pai, né? Porque as atenções eram para a esposa dele, não para mim, já. E toda a vida as atenções sempre eram para mim. Aí eu tinha um ciúme da senhora, eu me portei mal com a senhora, tratava mal a senhora, né? E depois meu pai me levou para onde minha mãe, né? E falou: senhora, aqui está seu filho, né? Ele é desobediente, né? E aqui se vira com ele, certo? Aí me deixou lá, né, de minha mãe, né? E aí eu tinha 3 irmãos, né? Um irmão e 2 irmãos, e era uma extrema pobreza, né? Certo? E aí não havia esperança de nada, de estudo muito menos. Aí era uma coisa muito triste. Mas ela por algum motivo, né, ela me batia muito forte, né? E judiava de mim, né? E tudo, né? E eu tinha um medo dela, né? Tinha um pavor da senhora, né? Aí que aconteceu, né? Por medo de que ela tanto me batia, né? Eu saí fugindo de onde ela, né? Então havia uma cidade que está cerca de 30, 35 quilômetros de Comasagua, né? E naquela época as estradas totalmente de terra, né? Aí eu com mais ou menos 9 anos, né? Saí fugindo, né, da senhora. Eu saí cedinho de Comasagua, né? E comecei a caminhar, não sei quem me impulsou, né? Mas eu saí caminhando, né? Ia procurar uma tia, irmã de meu pai, né? Que eu tinha, né? Morava aí em Santa Tecla, uma cidade, a segunda cidade em importância de El Salvador, ¿verdad? E essa tia, né, tinha condições, não era rica, né? Mas o esposo dela tinha
tinha casa de aluguel e tudo, né? Ela tinha um pequeno cafezal assim, mas que dava para ganhar um dinheiro, né? Ou seja, tinha recursos para viver, mas ela tinha 8 filhos, né, verdade? Aí eu cheguei, né, esse dia saí fugindo, né, saí de manhãzinha, né, cheguei de tarde, né, já, bem de tarde, de noite, já quase. E aí cheguei lá, né, e comecei a chorar e a começar a história. E como chegaste aqui? Aí eu falei, bom, que eu tinha saído fugindo da minha mãe. Aí ela me recolheu e tudo, né? Claro, né? E aí, mas o principal é que ela me recolheu, mas sobretudo né, me colocou a estudar, né? Que era que foi o mais importante, né? Então aí essa fase foi superada, né? Aí eu com minha tia, né, consegui terminar meus estudos de primário, na verdade, aí em Santa Tecla, né? E já quando se iniciava assim os estudos de sétima série, oitava série, nona série, aí ela conversou com meu pai, na verdade, e falou, Rafael, Ramon já, aqui tem muita gente, eu gostaria que ajudasse a Ramon, e a Ramon é um menino bem comportado e todo, né? E então, aí meu pai me levou, né? Minha madrasta com um certo receio, né? Porque aí as coisas caminaram bem, e aí em Comassuá, né? Havia o que chamava secção de educação média, né? Que eram, assim se chamavam los lugares onde los estudantes hacían lo que llamaba plan básico, ¿no? Que aquí equivale a séptimo, octavo y nona serie. Ahí terminé mis estudios, ¿no? Y ya en esa época, en esos años, ¿no? La gente ya recibió aulas, por ejemplo, de trigonometría, geometría, física, un poco de física, ¿no? Y álgebra sobre todo, ¿no? Hasta hoy tengo un libro guardado de Waldorf, que en el cual yo estudié álgebra. Y el profesor de la disciplina, él siempre me incentivaba, ¿no? Porque él veía que yo tenía condiciones, ¿no? Y me falaba así para mí, Ramón, usted debería estudiar una ingeniería donde usted puede estudiar física, ¿no? Matemática. Y me incentivaba mucho, ¿no? Terminé esa etapa, ¿no? Y ya tenía que estudiar el colegial. Más o colegial, ¿no? No tenía ya en Comasagua, ya era en Santa Tecla, ¿no? En la ciudad donde mis tías. Ahí yo fui para lá, conversé de nuevo con mi tía, ¿no? Tía, yo quiero que me dé un lugar aquí para ficar y yo me vivo, porque ahí la gente podría estudiar de noite, ¿no? Había oportunidad de estudiar colegial de noite, ¿no? Había de día, ¿no? Mas también podía de noite. Entonces yo comencé trabajando, ¿cierto? Un trabajo que arrumé lá, ¿no? En una fábrica de hilados y tejidos donde hacían ropa. Ahí yo trabajaba allá, ¿no? Y ahí yo fiz mi estudio de colegial. Y allá en El Salvador es un poco diferente de aquí de Brasil. ¿Por qué? Porque el colegial, después de terminar el colegial, ¿no? La gente tiene que hacer, ¿no? Lo que llamaba 3 privadas, ¿no? Examen, 3 pruebas que era el Ministerio de Educación que pasaba, ¿no? Y ahí la gente tiene que hacer esas 3 pruebas en ciencias, letras y matemáticas, ¿no? Y ahí uno se tornaba un bachiller, ¿no? Se escribe en español bachiller, ¿no? Inclusive tengo por aquí una copia de ese tabela del bachillerato. Bachiller, no es bacharel. Bacharel es el que sale aquí, ¿no? Después se forma, de verdad. Entonces ahí terminé y siempre a mí mi historia, ¿no? Que yo me destacaba en física, en química, y era una cosa así que yo gustaba en la física, mas el problema era entrar en la universidad, ¿no?
¿cierto? Porque la universidad era bien difícil, porque era única universidad en todo el país. Entonces era una concurrencia enorme, ¿verdad? Todos tenían una nota de corte, ¿no? Y era complicado, ¿no? Entonces, para entrar en la universidad uno precisaba de su diploma de bachiller que yo tenía ya, ¿no? Y hacer esas pruebas, ¿no? Y hacer la prueba de admisión en la universidad. Ahí que aconteció, ¿no? Que para estudiar en la universidad, en la capital, él no tenía recursos, ¿no? Mi papá, él estaba cismado que él quería que yo fuese mecánico, ¿no? Porque él era mecánico también, de motores estacionarios, así de facenda. Y yo falaba, papá, yo no quiero, yo gosto de ayudar al Señor, ¿no? Mas eu gosto de física, filho, ¿no? Eso no tem futuro. E, bom, então eu falei, se você não me queria ajudar, fazer o quê? Aí o caminho para poder ingressar na universidade, claro, depois de fazer o exame de admissão e aprovar esse exame de admissão, a gente tinha que fazer outra prova, né? Para entrar en universidades como residente universitario, que era una bolsa completa. Entonces, dentro del campus de la universidad estaban todos los predios de ingeniería, de medicina, de derecho, de química, y todo, todos los predios. Y en un centro estaba el predio de la residencia estudiantil, ¿verdad? Donde eran los estudiantes así, que todo el mundo llamaba de inteligentes, ¿no? Porque era difícil entrar ahí, mas tenía el proceso, era un poco complicado, ¿no? Porque tenía un trabajador social, un asistente social, ¿no? Que pesquisaba a vida de la gente, ¿no? en la parte de estudios de colegial y primario y todas esas cosas, ¿no? Entonces, além de aprobar el examen que le hacían para ingresar ganar esa bolsa integral, eles pesquisaban la vida de la gente, de cómo era. Entonces, ahí el asistente social que atendió mi caso, yo trabajaba en un lugar ahí, en otro empleo, y después le faló que no iba a ser concedido la bolsa porque mi papá tenía condiciones. Aí falei, mas meu Deus do céu, né, sabe? Meu pai não me ajuda, ele não me ajuda, então eu vou ficar sem estudar, né, mesmo tendo ganhado a vaga e tudo. E aí eu falei, então o assistente chamava licenciado Ramírez Chulo, que chamava o senhor que estudou meu caso. Aí ele pesquisou e viu como fazia, né? Y no final, él no sé cómo le justificó, mas después de recibir la noticia que ya era residente universitario. Ahí belleza, ¿no? Ahí la gente tenía dormitorio, ese predio fue construido, ¿no? Para estudiantes, ¿no? O sea, vivíamos dos en cada apartamento, ¿no? Y la reflexión era una maravilla, ¿no? Tenía nutricionistas, tenía todo, gente tenía libros, ¿no? Todo, ¿no? Entonces era una maravilla. Aí eu falei, agora solo estudar. Aí só que tinha um porém, que eles falavam assim, se você por algum motivo reprovar uma matéria, você está fora. E não argumente, sem choro, né? Pega sua mala e vai embora. E eu estava com um estudante lá que era estudante de medicina, né? Junto comigo, ele estava mais bem adiantado, né? E eu vi que ele estava triste na hora de almoçar e de jantar, né? Eu perguntava para ele, né, que acontecia. Ele falava, não, que estou com dor de cabeça, não sei o quê. Mas realmente havia perdido a bolsa, né, e tinha que deixar a universidade. Bom, aí, final de história, né, consegui terminar minha licenciatura em física, na verdade. Minha licenciatura em física, e eu considero, né, que
sería mi primer contacto con la física, fue realmente cuando yo fiz mi trabajo de graduación, ¿no? Que yo estudié, era un trabajo simple, así tipo un TCC, ¿no? Como aquí, ¿no? No era una cosa tan complicada, mas para la gente era un negocio así. Y entonces yo estudié, ¿cómo se llama? La variación de la curva de histeresis, ¿no? Se dice así, histeresis de un cristal ferroeléctrico en función de la temperatura, ¿no? Y fue un negocio, ahí yo sentí el sabor, el gusto de la física, ¿no? ¿Verdad? De ver que la gente fue capaz de montar un experimento simple y también estudiar la teoría necesaria, ¿no? Para entender el fenómeno y todo, ¿no? Y ahí la gente defendió ese trabajo y ahí yo me torné un licenciado en física, ¿verdad? O sea, y después, allí mismo en la universidad, yo me destaqué en ese, y de ahí fui contratado como profesor, ¿verdad? O sea, tenía una profesora la que ya murió, la profesora Telvina Murillo de Escobar, que ella era coordinadora de un proyecto que llamaba Propiedades Físicas de los Materiales Semiconductores. Era un proyecto que ella tenía, financiado por la OEA, Organización de Estados Americanos. Pues ella debe ter escuchado hablar de la OEA, no es la ONU, no es la OEA, la Organización de Estados Americanos. Y ahí yo me torné, fue un negocio muy bonito que aconteció, porque yo fui ganando confianza de él, ¿verdad? Y comencé como ayudante profesor y todo. No final me colocaron como profesor titular de la Universidad de El Salvador. Entonces, hasta ahí yo ya triunfé de manera simple en la vida, ya tenía una profesión, ¿verdad? Y yo me sentía todo, porque fue un largo camino, muchos pros y contras, y fue una historia así. Bueno, ya durante los estudios de graduación, como yo falei, yo estaba, la profesora Telvina, ella me aceptó en su programa de investigación de propiedades físicas de los materiales semiconductores, y en esa época, fue por los años 70, yo es que tal vez no sé si han nacido, y entonces allí estaba de moda, estudiar el silicio, el germanio, que eran materiales semiconductores, y fue cuando apareció el famoso diodo, ¿verdad? ¿Cierto? Que el diodo sirvió de base para los circuitos integrados, que eran la base para hacer calculadoras, micro y todas esas cosas, ¿no? Y entonces yo trabajaba ahí, estaba en ese proyecto donde desenvolví mi trabajo, ¿verdad? Y fue justamente en esa época que yo conocí mis amigos de esa época, Orlando Zelaya, que se fue para México, murió infelizmente de COVID, otro veio para aquí, para Brasil, Rafael Hernández, él murió, voltó para El Salvador, murió, y la profesora Telvina murió, otro que le decíamos el niño también falleció, estuvo aflicto porque yo estoy ficando por aquí. Bueno, entonces fue una época de los estudios de graduación interesante, solo que también tiene un problema, ¿no? En aquella época de estudio en la universidad, los gobiernos, casi todos en esa época eran gobiernos militares, ¿no? Y los gobiernos, lo primero que hacían era suspender las verbas, ¿no? para la universidad, que alá se llamaba orzamento, ¿no? Y entonces, la universidad funcionaba precariamente, ¿no? Y ahí tenían los famosos fechamientos de la universidad, ¿no? Entonces le fechaban la universidad de 6 meses mínimo a un año, ¿no?
Então você ficava lá sem estudar, sem nada, né? E então uno tinha que se virar, né? Por exemplo, fechavam a universidade, você estava na rua, de verdade. E depois abriam de novo, a gente voltava, mas mesmo assim a gente não se desanimava, né? Continuava estudando, né? Abrían a universidade e a gente ficava sabendo, né? E aí ia para a residência universitária. Então foi uma época bem difícil, né? por essas situações, né? Por isso que eu quase me tardei casi 9 anos em fazer a licenciatura, né? Mas não era porque havia estudado, sino por esse motivo que os governos fechavam a universidade, e era uma luta, assim, todos os anos era uma luta para aprovar o orçamento para a universidade. Aí a gente saía em passeata pela rua da capital, né? E éramos um encontro com a polícia e todo, a gente apanhava e todo, né? Mas foi uma época bonita, interessante que aconteceu, né? que passamos nessa época de graduação. Outra coisa que tinha aí na física era que já para as disciplinas assim, já de terceiro, quarto ano, certo? E al final, já, para estudar, por exemplo, electromagnetismo, mecânica quântica, e física moderna, e todos esos cursos más ya propios de la física, né, mismo, né? Não tinha professor, né? Então a gente esperava, né, que professores de Estados Unidos, né, que nós decíamos os gringos, professores gringos, chegavam assim a um semestre, 2 semestres, a lecionar essa disciplina, né? E assim foi como conseguimos terminar, né? Porque não tinha professor, né, certo? Então a gente esperava que o professor viesse a visitar a universidade, né? E aí ele dava o semestre de electromagnetismo, depois ia embora, na verdade, certo? E então era outra dificuldade que a gente tinha, né, certo? Que é diferente agora, com a universidade aqui do Brasil, né? Todo organizado, todo bien feito, ¿no es verdad? Claro, existen problemas también que tiran las verbas de las pesquisas y todo, ¿no? Mas eso ahí acontece aquí también en Brasil, esas cosas. Mas lá era así una cosa así, era una cosa muy triste, ¿no? Era casi continuo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, terminar una graduación era complicado, ¿no? Era una façanha, né, terminar a graduação, mas felizmente a graduação foi terminada assim. Então, como eu falei, eu já trabalhava, né, nesse projeto de propriedade física de los materiais semicondutores, né? Era ajudante de um professor, né, que lecionava eletromagnetismo, né? E eu sempre de electromagnetismo, y es una área que yo siempre gosté, ¿sabes? Siempre fui, cuando se trataba de electromagnetismo, yo me empolgaba, tenía una cierta facilidad. Entonces, fue justamente que la profesora Estelvina, que ya murió la señora, ella tenía ese proyecto y falou para mí, oh Ramón, me dijo, ¿usted no gustaría de hacer una posgraduación, de aprender más física, né? E eu falei, ixi, aí é complicado, né? Porque eu tenho minha família, tenho que sair do país. Ah, não, me digo, mas você pode sair com todo o pago, né? Então, aí começou a primeira conversa, né? Para eu sair de El Salvador, né? E sair a estudar outro país, né? Mas, quando as coisas têm que acontecer, acontecem, não tem jeito. Então aconteceu que aí ao início do final del 78, al início del 79, né, teve um professor que chama Milton Ferreira de Souza, né, que ele era professor do Instituto de Física Química aqui de São Carlos, e ele foi assessorar o projeto. Claro, Dona Tervina pagava a esses professores para estar lá um mês asesorando el proyecto de esas propiedades físicas de los materiales semicondutores. Aí eu conversei com ele e falei,
quería saber cómo era aquí, si había posibilidades de ir para acá e tudo. Né? Aí ele falou, na minha área, no meu laboratório, não tem porque está lotado, né? Mas eu conheço, me digo, a professora Ivone Mascarenhas, né? Que eu acho que todo mundo conhece, é uma professora, né, do Brasil, do Instituto de Física e Química, né, de São Carlos, né? Aliás, foi uma das pioneiras, né, que levantaron la física ahí en San Carlos, junto con el profesor Mascarenhas, y ahí fue establecido la ligazón, ¿verdad? Y ahí yo mandé el currículum para ella y todo, y después pasó el tiempo, ¿no? y no recibí respuesta. Ahí pasó prácticamente casi un año y nada de respuesta. Y como en esa época no había celular, no había nada, ¿no? Você tinha mandado uma carta, llegaba de que un mes, 2 meses a respuesta, ¿no? No era como hoy, ¿no? Que hoy você de aquí ya se liga con cualquier parte del mundo, ¿verdad? Mas felizmente la respuesta llegó, ¿no? Y la profesora me aceptó, ¿no? en el programa del laboratorio de cristalografía ahí de San Carlos. Mas aconteció lo siguiente, ¿no? Que a professora Telvina me dio um plano de estudo, né, para eu fazer aqui na pós-graduação, na maestria. E esse plano era para continuar estudando cristales de materiais semicondutores, na verdade. Claro, já avançado e tudo, né? E a professora Ivone, né, quando eu já cheguei aqui a San Carlos, llegué durante el mes de marzo de 1979. Ahí yo llegué al instituto, ¿no? Ya me presenté y todo, ¿no? Mas ella me falou para mí, Ramón, me dijo, aquí esa área, aquí no, yo no tengo. Aquí tendríamos que procurar outro professor aqui que tenha essa área para você ir para lá. Mas aí eu fiquei assim, meio assim, porque falei, nossa, aí para outra pessoa que não tem ideia de quem eu sou e tudo. Aí ela falou, aquilo que nós temos é estudo de proteínas, propriedades de proteínas, e mais que todo na área de biofísica, de bioquímica e essas coisas. Então eu falei, mas aí eu fiquei pensando comigo, puxa vida, mas eu não sei, não tenho nem noção de bioquímica, de biofísica, de nada disso, né? Só de proteína. E então aí eu falei, aí conversei com ela e ela escreveu para a professora lá em El Salvador, né? Para ver se mudávamos el plano de estudio, de dejar de un lado los materiales semicondutores y partir para la área de proteínas, que era lo que estaba de moda ahí en el instituto. Ahí todo el mundo pesquisaba mucho, determinaban de estructura de pequeñas moléculas, ¿verdad? Y publicaban, ¿verdad? ¿Cierto? Pues cada determinación de estructura de un compuesto químico era un paper, ¿verdad? Y todo, ¿no? Mas estaba la área esa que como estoy hablando, que entró el bajo ángulo para acá, fue el profesor Aldo Félix Krajewicz, argentino, ¿no? que fue orientando del profesor André Guimier en la Francia. Solo que el profesor Aldo utilizaba la técnica siempre para ciencia de los materiales, ¿no? Ahí que le fez, tenía como cinco estudiantes, ¿no? Que él orientaba entre mestrado y doctorados. Ahí él fez y dio una disciplina de bajo ángulo para todos nosotros, para el grupo, para no estar orientando a cada uno, ¿no? Él formó el grupo y nos enseñó la teoría y técnica de bajo ángulo. Ahí yo comencé, ¿no? Cuando ya me deparé ante aquelas realidades, ¿no? Eu tinha esta vontade de desistir, né? Porque eu não sabia, né, que era um aminoácido, né? Uma proteína, uma membrana, não tinha noção de nada, né?
Solo que la profesora me daba algunos artículos, algunos libros, y ahí para comenzar a tener ideas de la biofísica, ¿cierto? De las proteínas, que son los que funcionan para los seres vivos, ¿cierto? Y ahí en esa época yo fui como disciplina en la posgraduación biofísica con un profesor argentino. Y ahí fue que compré este libro de Luber Steiner, de bioquímica, que aquí es un libro muy bueno, donde está el inicio de cómo se forman las proteínas y está. Aquí un libro fantástico, ¿no es verdad? Ahí yo fui a San Pablo, de San Carlos fui para San Pablo y conseguí el libro, conseguí el libro de bajo ángulo, y ya comencé a estudiar, a tener idea mejor de lo que era ese campo, porque yo no tenía noción ninguna, absolutamente ninguna noción. Entonces, ¿qué aconteció? Ahí el profesor Aldo y los Gibones falaron para mí: oh, Ramón, aquí en el laboratorio no tenemos nada para medir proteínas en solución. Entonces, los primeros pasos você vai ter que estudar, dedicar-se y montar, construir a portamostras, estudiar cómo medir. Claro, me dieron algunos trabajos de cómo se medía, así, cosas de ciencia de los materiales. Ahí yo comencé ya tentando comenzar a hacer mediciones sobre bajo ángulo, ¿no? Había una fuente lá, que era una fuente fixa, ¿no? de 2.5 kilovolts, una fuente antigua, ¿no? De baja intensidad, ¿no? Comparada con el laboratorio síncrotron que existe en Campinas. Mas entonces ahí, y también el instituto tenía una oficina mecánica, ¿no? Que era formidable, ¿no? Para usted podía hacer las piezas, ¿no? Diseñar lo que usted quería, ¿no? Y ahí él les ayudaba, ¿no? Bueno, ahí tinha otro problema, ¿no? Ahora, ¿qué proteína a gente va a estudiar? Tú ven, si a gente consigue hacer medición y todo, ¿no? Mas ¿qué proteína vamos a estudiar? Ahí tuve también el apoyo de la profesora Ivone Mascarenhas, ¿no? Que usted sabe que la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto también es de USP, ¿verdad? ¿Cierto? Y entonces la profesora tenía contacto con el Departamento de Bioquímica, ¿no? de la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto. Y ahí entramos en contacto con él para hacer un convenio de pesquisa, ¿no? Y él gustaron de la idea, ¿no? de estudiar las proteínas, ¿no? Que ellos tenían, ¿no? De origen ofídico, ¿no? Cobra, todo ese negocio. Solo que las proteínas, obtener una proteína pura, ¿no? Vocês sabem, né, que é um processo bem complicado e delicadíssimo, sobretudo naquela época, né, que não havia aparelhos assim para separar las proteínas de una de las otras. ¿Y qué significa en la verdad una proteína pura? ¿No? Significa, claro, que no tiene impureza, ¿verdad? Porque vos sabe que las proteínas, por ejemplo, esas proteínas de origen de las cobras tienen convulsina, tienen crotamina, tienen protoxina y esas mas ellas están misturadas en el soro, el veneno de la serpiente. Entonces, separar una proteína de ese contexto ahí era, por ejemplo, era una tesis de un doctorado, ¿no? Separar purificar, decía así, purificación de una proteína tal, ¿verdad? Era así, era un trabajo, una tesis de doctorado, ¿no? Y era un negocio bien demorado, ¿no? Ahí ellos me comenzaron a fornecer miligramos de proteína, ¿no? Porque era las proteínas puras que ellos obtienen eran poquinhas cosas, ¿verdad? Ahí era una dificultad, ¿no? para cómo medir ese tipo de proteínas. Mas felizmente, ¿no? El tiempo pasó, ¿no?
e depois de tanto estudar e tudo, né? Aí eu já estava mais empolgado, né? E aí eu consegui uma mostra na época, né? Era uma mostra que chamava Lupolén, e essa mostra Lupolén é uma mostra interessante, né? Porque são bolinhas, não de ferro, né? Mas são bolinhas sólidas de diámetros pequenos, hasta unos 10 anos, ¿verdad? De diámetro, la esferina, y están en una solución. Ahí yo conseguí, pesquisando, ¿cierto? Aí eu consegui essa mostra padrão, e aí coloquei no meu aparelho, né, as coisas que eu tinha feito, e com um capilarzinho aí para colocar a mostra, mas era coisa de microlitros, né, uma coisa pequenininha, né, com agulhas de microlitros, e já comecei a colocar a mostra ali. E então o que aconteceu? Né? Como na teoria, né, a gente poderia determinar a superfície, a área da molécula, a máxima dimensão, o raio de giro da molécula e tudo. Aí eu já sabia, né, que quais eram as dimensões da esferina. O volume faz 4/3 de pi r cubo, tinha todas essas expressões simples. E aí foram as primeiras alegrias, né? Talvez aí foi que eu me animei mais, né? Porque aí foi as primeiras curvas de espalhamento, né? Que era uma dificuldade enorme, né? Porque você tinha um tipo de goniômetro, né? E você mudava ele, por exemplo, avançar, por exemplo, 1/10 de grau, né? Cada passo. Aí recebia radiação 30 minutos por meia hora. Aí avançava uma décima de grau. E assim por diante, né? Até ter uma curva de espalhamento. Isso levava mais ou menos até uns 3 dias fazendo essa medição para ter uma curva mais ou menos ruim, né? E agora em dia, né? Você precisa de segundos, né? Você coloca no síncrotron, aqui no síncrotron, né? Você leva seu capilarzinho, coloca lá, o cara faz plabrux, já está, sabe? E já saiu uma curva fantástica, né? E naquela época, não. Mas eu estava entusiasmado porque aí eu ia, com aquele estudo, né, eu me estava tornando, né, um dos pioneiros, né, dessa linha de investigação aqui em Brasil. E isso eu dizia, puxa, eu devo conseguir, certo? Porque a professora falava, Ramon, essa coisa aqui ninguém tem feito no Brasil, você vai ser um dos primeiros, né? E isso me empolgava, amigo. Aí, moral da história, né? Eu consegui, né? Coloquei essa mostra padrão que consegui, né? Certo? E sabia as dimensões do diâmetro, rádio e tudo. E aí, através das curvas de espalhamento e fazendo análise matemática e tudo, obtive o raio da partícula. Falei, estou feito, tá, é aqui, né? É aquele caminho. Aí eu já comecei a tentar já fazer soluções de proteínas, né? A primeira proteína que eu trabalhei foi a que se chama crotamina, certo? E essa, inclusive tenho aqui artigos que saíram publicados dessa proteína, não é verdade? Certo? E onde fizemos um modelo da proteína, juntando duas esferinhas assim juntas em linha, né? Assim uma superposta sobre a outra, determinando o momento de inércia dessa proteína, né? E depois, utilizando a lei de Guimier e todas essas coisas, né, que existem no baixo ângulo, aí foi possível fazer medição. Então aí já terminei minha maestria, né, a contente, né, e me ganhei o carinho, né, e a confiança da professora, do professorado e tudo, né. E aí foi que eu terminei em março de 1982, exatamente 3 anos depois, né, que eu saí de El Salvador. Eu terminava meu trabalho e terminava muito bem, porque minha defesa de minha dissertação, né,
eu tirei 3 vezes distinção em Loborga. Não é mentira, né? Tenho aqui documentos. Né? então aí que aconteceu, né? Que eu escrevi para El Salvador, né? Que a universidade, né? En el 82, né? Que me mandaram as passagens, né? Para eu voltar para El Salvador. Né? E eu queria voltar porque na minha saída de El Salvador, muitos colegas meus votaram contra de minha saída, porque falavam isso, Ramón lá vai fazer coisa errada, não vai ter competência, né? E como eu saí bem, queria voltar, né? Não para vengar-me, né? Não, que queria voltar, mas para felicidade, para infelicidade, né? São as duas coisas, né? Aconteceu que en el 82, en la guerra civil en El Salvador estouró en los años 79, 80. Luego que yo salí en el 80, se entró el país en guerra civil. Cuando yo terminé la maestría, El Salvador ya estaba internacionalmente declarado en guerra civil. Ahí que aconteció, que yo tenía un amigo mío, que el ingeniero David Enoque Escobar, que era ficou de responsable, avalista meu, de tal manera que si yo por algún motivo me recusase a voltar a El Salvador, él tendría que pagar todo lo que la universidad me dio para la universidad. Y yo evidentemente no iba a dejar a mi amigo lá de que él pagase todo. Entonces yo falei para él, oye David, sea como sea, le digo, quiero voltarle mismo que esté en guerra, porque eu não vou, se eu não vou, você vai ter que pagar. Mas aí ele falou, dá um tempo aí, vamos ver. Aí aconteceu que depois recebi a resposta dele, que infelizmente eu já estava desligado da universidade, porque o governo lá, militar, falou que todas as pessoas que estavam fora do país, estudando a través da universidade, a gente era contra, não sei o quê, e aí estávamos desligados, sem trabalho, sem emprego, sem nada. Aí ganhei minha liberdade, só que ele falou assim, você se vira aí no Brasil, não sei como vai fazer, mas não volte aqui, que aqui não há trabalho, aqui tem guerra, aqui não pode voltar, sobretudo com a família, e eu tinha 2 filhos e minha esposa. Aí falei com a professora Ivone Mascarenhas e o professor Craieg, e aí o caminho natural foi arrumar uma bolsa, né, para continuar os estudos aqui. Assim foi como eu comecei os estudos de doutorado. Mas como eu já tinha a base, né, da maestria, né, só que o doutorado já era, claro, mais complicado, né, porque já não era ter assim parâmetros geométricos das proteínas, né, sino que era ter um modelo da proteína, como se encontra ela em seu ambiente biológico, né? Então já era um desafio maior e tudo, né? Mas felizmente, né, já nessa época também na Alemanha, né, o professor Esbergo, né, já tinha um grupo no laboratório de biologia molecular da Alemanha, né? Aí estava um grupo de pesquisadores, né, havia químicos, até hoje estão físicos, químicos e tudo, pessoas de computação que fizeram diferentes programas, né, verdade, que são de domínio público, né, certo? Para obter as transformadas de Fourier, ou seja, você tem uma curva de espalhamento, né, como tratar essa curva de espalhamento, existe esse pacote, né, de programa, né, que é claro, né, que você, quando recebe um pacote de programa, você tem que começar a aprender a usar ele, né, e sobretudo ter conhecimento de qual é o método matemático que é desenvolvido, por exemplo, solução de equações diferenciais, de integrais, de modelos de 3 dimensões. Então são programas complexos. Então o primeiro era pegar esses programas e entendê-los, né? Como dizem, desossá-los, na verdade, entender aí os programas, né? Porque senão você como que fica, não tem segurança de
de un resultado de un programa es complicado, ¿verdad? Entonces ahí es que de nuevo yo utilicé esa muestra Lupolén y de ahí rodé los programas, después de adaptar los programas. En aquella época no existía así como hoy, ¿verdad? Que ten micro, que ten... hasta en el celular da para trabajar cosas, ¿verdad? En aquella época el computador era una caja preta grande, ¿no? Donde colocábamos unas fitas ahí, ¿no? Grandes, ¿no? ¿Verdad? Donde estaban los programas, ¿no? Y uno entraba así en un terminal, no era ni un micro así como hoy, ¿no? ¿Verdad? Y la gente accesaba el computador y todo, ¿no? Y todavía era una época que no sé si ustedes saben, ¿no? Era una época de cartón, no sé si ustedes llegaron a ver eso, ¿no? Que cada cartón tenía unos cuadradillos y cada cuadradillo era un código, un comando, ¿verdad? Entonces si el programa tenía escrito en Fortran, por ejemplo, 4.000 líneas, eran 4.000 cartones, ¿verdad? ¿Cierto? Y ahí usted colocaba, empilaba esos cartones y pasaban por una máquina, ¿no? para procesar, ¿no? Y esa máquina trababa y era una cosa de loco, ¿no? ¿Verdad? Más yo tuve, de cierta manera, gracias a Dios, que yo tuve mucha suerte, mucha ayuda. Siempre la USP siempre es interesante por eso, siempre estaba llegando profesores, pesquisadores renomados, ¿no? A dar seminarios, palestras, ¿no? Sobre las líneas de investigación de lo que les hacían, ¿no? Y en esa época llegó un profesor, ¿no? Ya murió, ¿no? Profesor Smith de los Estados Unidos, parece que era de la Universidad de Columbia, y él me ayudó, me mandó a Estados Unidos un disco grabado de programas de análisis de curvas de espalhamiento de bajo ángulo, y allí fue que, claro, yo di el trabajo de adaptar esos programas al computador y todo. Allí fue esa fase, pasó esa fase, ¿no? Después, con un tiempo, ¿no? Ya apareció, ya en esa época también que yo estaba estudiando, estaba en construcción el laboratorio síncrotron, ¿no? Aquí en Campinas, ¿no? Que era donde ahora se hace, usted llega lá, ¿no? Tengo una especie de hotel lá dentro, ¿no? Que você llega, ¿no? Fica 2, 3 días lá pesquisando, midiendo, tem un restaurante bonito lá, ¿no? Toda la gente llega lá, faz sua pesquisa, mide, ¿cierto? Y tem los recursos para analizar las curvas, tem tudo, ¿no? Y lo más interesante, como yo falo, que el tiempo pasó, las cosas mudaron, y lo que antiguamente duraba 3 días para obtener una muestra de más calidad, ¿no? Ahora es que todo es segundos, ¿verdad? Ahí ya usted sabe, los programas actuales usted puede abaixar en los micros, ¿no? ¿Cierto? Solo en el celular no da porque son programas pesados, ¿no? Mas ahí, ¿no? De esa manera, ¿no? Fue que yo en agosto de 1987, ¿no? Conseguí terminar mi trabajo de doctorado. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo fue mi llegada aquí? ¿Cómo yo conseguí entrar aquí en el departamento de física? Entonces, lo siguiente, ¿no? En la época que yo hacía el doctorado, ¿no? Como le falo, yo me considero una persona de mucha suerte, ¿no? El profesor Johnny Recieri Olivieri, ¿no? Él fue orientando del profesor Krayevi, ¿no? ¿Cierto? Só que el profesor Johnny en esa época tenía feito, el trabajo de él fue no en proteína, fue en problemas de vidrios, un negocio así. Entonces, mas él ya trabajaba en esa época, él era profesor aquí de la universidad aquí de Luis, ¿no? Y entonces ahí nos conocimos ahí en el laboratorio, ¿no? de San Carlos, ¿no? Ahí donde yo trabajaba en San Carlos, y el profesor Johnny, como ya estaba aquí en la área de biofísica, ¿no?
Él comenzó a hacer su doctorado también en proteínas, ¿verdad? Y él estudió las proteínas albuminas, bovinas, humanas, y la pesquisa de él era eso ahí. Entonces, ¿qué aconteció? Ahí, tipo, por el año 88, a inicios del 89, ahí el profesor Johnny conversó conmigo, yo ya tenía un año de ser doctor, mas felizmente yo tinha conseguido un trabajo por un año en Embrapa, en San Carlos. Mas el año terminaba y ahí ficaba desempregado. Ahí el profesor Johnny conversó conmigo y ahí él me dijo: oh, Ramón, ¿por qué usted no va a dar un seminario a Libilce, para nós? Me dijo, en su área de pesquisa, en lo que usted tem feito en su doctorado. Ah, beleza, le digo, yo vou, Mas ele não me falou nada de emprego, só me convidou para vir aqui, a dar esse seminário. Aí eu me preparei da melhor maneira possível, e aí eu disse: puxa, quem sabe consigo entrar no departamento. E quando eu vim em 89, o departamento tinha três anos de ter sido fundado, porque foi em 86 que se fundó el departamento de física. Entonces ya estaba trabajando el profesor Joan, el profesor Ruggiero, José Roberto, Johnny, Marcelo, Chaini, parece estaban. Y entonces, el origen del departamento, así, de la física, biofísica mismo, nació de Joan, de Marcio Colombo. Él es el objeto de estudio y la línea de mestre que norteaba la idea de él era biofísica, formar un grupo de biofísica. Y modestia aparte, en el grupo de biofísica nosso, si no es el mejor de Brasil, es uno de los mejores, ¿cierto? Eso da para ver por las publicaciones, por la posgrabación, estudiantes y todo. Bom, aí eu vim aqui, dei meu seminário e tudo, E aí eu, lógico, perguntei para José Roberto, e o Pro Johnny também, e aí perguntei se existia a possibilidade de eu vir aqui a fazer concurso, e poder ingressar aqui no departamento. Mas como eles estavam nesse momento também formando um grupo, de todo, um grupo de professores, que tivessem assim, que suas linhas de pesquisa fossem nessa área de biofísica, verdade? E para minha felicidade, minha área tinha que ver com biofísica, verdade, certo? Então aí eles falaram: bom, Ramon, concurso não tem, mas vamos convidar você como professor colaborador, que até existe, esse tipo de contratação existe até hoje, certo? Então você faz um projeto de pesquisa e tudo, e vamos ver se conseguimos contratar você como professor colaborador por 4 anos. Terminados os 4 anos, falaram: se você gostou e o departamento gostou, chega a um acordo, aí continua. Se você não gostou, aí, pô, então tá. Aí, nossa, eu abracei a ideia, pô, tem um emprego, 4 anos, falei: nossa, tá bom. Aí já me vim com minha família para cá e tudo, Então, o que a gente fez aqui, aqui, nessa época, havia uma fonte de raio-x que era de origem da Alemanha Oriental, Era uma fonte de raio-x toda atrapalhada, sabe? E então, aí, eu, já estando aqui, a ideia que eu tive, é escrever projetos à la FAPESP, para adquirir equipamentos para poder fazer medições de baixo ângulo aqui no departamento. E já estava esse aparelho, e aí eu fiz o projeto para um sistema de colimação de raio-x, detectores, micros, para analizar os dados, de las curvas de espalhamiento,
certo? Então, aí eu ganhei esta câmara, né, certo? Se chama a famosa câmara de Kratky, né? Que ficou de lembrança esto que está aqui, né? E esta foi el que eu ganhei com o projeto, né? Então, esta é uma câmara, né, que o raio-x entra por aqui, né, certo? E aqui tem um sistema, né, aqui adentro, né, que onde você pode definir de certa maneira o feixe, né? Então, o que acontece? Você colocando aqui uma tela assim fluorescente, né, você pode enxergar o feixe, né, certo? E então, só que estas câmaras, eles geram um feixe que se chama tipo feixe linear, né? E realmente, se você colocava uma telinha fluorescente aqui, né, você era uma linha mais ou menos de uns 4 centímetros, né, por uma largura de um milímetro, de um milímetro, né? E esse era o feixe, né, que bem definido, né, verdade? Então, porque o raio-x sai do aparelho, da fonte, né, tudo assim aleatoriamente, ¿verdad? E isso aqui define a geometria do feixe, né? Então, só que esta câmara é boa, né, para definir o feixe, só que a teoria, né, é desenvolvida, né, foi desenvolvida, né, para o que a gente conhece como feixe pontual, né? E que é feixe pontual? Seria assim, né, como uma espécie de um canudinho, né, de luz, né, certo? Com uma seção assim, de uma circunferência, né? É o que eles chamam feixe pontual, né? Que no síncrotron, né, não chega a ser perfeito, né? Isso aí tem seus pequenos erros, mas é considerado como feixe pontual, né? Aí você já faz a análise, né, de suas curvas de espalhamento sem correções geométricas, né? Aqui não, aqui a gente tinha que forçosamente fazer, né, correções geométricas das curvas, né, porque o feixe era uma linha, né, uma linha de 4 centímetros de comprimento por 1 milímetro de largura, né? E esses efeitos se interferem na teoria, né? Então, mas existe, todo é possível assim na matemática e física, né? Então existe soluções de equações íntegro-diferenciais e equações diferenciais e tudo, né? E é um problema aí para corrigir o feixe, né? O feixe. Então, aí, ou seja, corrigir o feixe significa o quê? Passar teoricamente de um experimento que é uma linha, o feixe, né, para que seja feixe pontual. E isso é resolvido através de resolver uma equação integral, né, certo? Porque quando você resolve uma integral, né, você tem a resposta, né, e o integrando, né? Por exemplo, você faz integral de x quadrado de x, seria x cubo sobre 3, certo? Se não mal me lembro. Então, o que acontece? Então, você tinha a resposta, né? X cubo sobre 3, mas desconhecia, vamos, o integrando, que nós sabemos que era x quadrado, né? Mas então, o que você tinha? Tinha a resposta, que era a curva de espalhamento, né? Mas você precisava conhecer o integrando, que era o negócio do feixe, né? Então, um negócio bacana, né, de resolver, né? E isso aí só se faz com métodos numéricos, com computadores e tudo. Felizmente, claro, existia já alguns programas, já, tudo havia que... Era novo para a gente, né? Tinha que ir atrás, né? Bom, aí, então esta câmara, né, é a famosa câmara de Kratky, na verdade, e isto era adaptado claro, que havia um detector, né? E o detector, né, estava ligado ao microcomputador, né? Donde aí estava colectada a curva de espalhamento, né? E de Ken em função de Ken, que é o vector de espalhamento, a curva, né? Por exemplo, f de x contra x seria I de Q contra Ken, onde Q es 4pi seno teta sobre lambda. Lambda es el complemento de onda, ¿no?, de los rayos X, que es de la orden de 1,54 angstrom. Entonces, esto felizmente llegó a la cámara y todo, ¿no?, mas ahí la fonte, ¿no?, no ayudaba, ¿no? Comenzamos con el profesor Johnny a trabajar, a montar, ¿no?, y ligamos,
e ligava e de repente plups, desligava a fonte, né? Era uma, como dizia eu, uma porcaria, né? Mas aí, com outros projetos do professor Arne e tudo, se adquiriu uma fonte boa, né? Uma fonte de ánodo rotatorio, né? El ánodo rotatorio tiene la vantagem sobre las fontes así estacionarias, né? Que una fonte estacionaria você liga ela, coloca la voltaje y la corriente y da la potencia, ¿no es verdad? Y da unos, por ejemplo, 2 kilovoltios, ¿no? 2 kilovoltios, 2 kilowatts, perdón. Bom, y el ánodo rotatorio ese ahí, el albo donde están llegando los electrones, es de cobre, ¿no? Un cilindro así de cobre, ¿no? El feixe de electrón llega allí, ¿no? Y está rodando a una revolución alta, ¿no? Y se genera una intensidad de los rayos X muy boa, ¿no? ¿Verdad? Y ahí fue posible, ¿no? Ahí fue una delicia, ¿no? Trabajar con esta parte, ¿no? Ahí ya con el aparelho funcionando y ese aparelho de la Rigaku Denki, ¿no? De un ánodo rotatorio, ¿no? Esas máquinas de ánodo rotatorio, ¿no? Nacieron después de las máquinas de los aparelhos de rayos X convencionales, ¿no? Que eran estáticos, daban muchos problemas, ¿no? Y esas fuentes no eran estables, con más potencia, ¿no? Y tudo era melhor, ¿no? Então aí que aconteceu, né? Aí como eu já tinha, né, convênio, né, assim conhecia o pessoal do laboratório de química, de bioquímica da Faculdade de Ribeirão Preto, o professor Laure, né, que infelizmente já morreu, né, o professor Giglio, né, que eu comecei com eles e eles me pedi para eles se me podiam fornecer amostras, né, para orientar estudantes de mestrado y doctorado, ¿no? Ahí comenzamos, él me fornecía la muestra, ¿no? Y el único compromiso que a gente tenía era que si salía una publicación, ¿no? Lógicamente colocar el nombre de él, ¿no? Era justo, ¿no? Porque él estaba dando a fonte, ¿no? A muestra, ¿no? Para pesquisar. Y así fue como yo trabajé aquí, orienté estudiantes de maestría, doctorado, ¿no? Johnny también trabajó, ¿no? Orientó personas también, ¿no? Mas infelizmente, ¿no? El tiempo pasó y todo fue acabando, ¿no? Problemas con la FAPESP, en fin, pues você ven que ahora no existe, ya tinha el laboratorio de cristalografía donde estaba el bajo ángulo y la determinación de estructura al embaixo, ¿no? Perto del bañero, ¿no? ¿Verdad? Estaba en la frente, ¿no? El laboratorio del profesor Eloy, ¿no? Y en fin, pues estaba aquí por el laboratorio del profesor Colombo, ¿no? Ahí los profesores, es natural, ¿verdad? La gente envejece, ¿no? Tiene que aposentarse, ¿no? Porque no aguanta la vida entera aquí, ¿no? Y las cosas van muriendo, ¿no? Eso sí me da tristeza, ¿no? De ver las líneas de pesquisa, ¿no? que otrora eran así todo, como dicen, bombando, ¿verdad? Los estudiantes pesquisando, midiendo y haciendo, ni todo, ¿no? Y después aparentemente acaba, ¿no? Mas una realidad, ¿no? Johnny se aposentó a unos 8 o 10 años ya, ¿no? Ahí prácticamente se fue perdiendo las cosas, ¿no? Ahí no sé por qué motivo, ¿no? Fue desmontado la fuente de Rigaku, ¿no? Que yo quería, ¿no? Que esa fuente sirviese para los estudiantes, ¿no? Que es una fuente rayos X, ¿no? Donde usted podía hacer varios experimentos de física moderna, por ejemplo, ¿cierto? Mas foi desmontado, né? E acabou, né? Então, essa é a história, né? Essa fase de como eu entrei aqui no departamento, né? E depois que terminaram os 4 anos e tudo, né? Eu fiz o concurso, né? E me tornei um professor autárquico aqui da universidade, né? E aí já tranquilo, né? Depois me aposentei, né? Faz
en el 2021, faz 3 años que ya me aposenté, y esa fue mi vida aquí en el departamento. Más tengo otra cosa interesante en esa pasaje de mi persona aquí como profesor del departamento, que yo tuve así la honra de la siguiente tarefa. La graduación fue fundada en el 2003, ¿ya? Fue después de la posgraduación. La posgraduación fue fundada en el 93 y en el 2003 se fundó la graduación. Entonces se ve que existe un proceso así que no da para entenderlo, porque se tendría que fundar primero la graduación y después la posgraduación. Mas por motivos, José Roberto llama de estratégicos, ¿no? Johnny también, se fundó primero la posgraduación, ¿verdad? Y la graduación, el objetivo era que los estudiantes de graduación fuesen el vivero, ¿no? Automáticamente terminaron la graduación, ya hacer paquera con algún profesor, alguna línea de pesquisa, ¿no? Y a continuar estudiando aquí, ¿no? El maestrado y doctorado, ¿no? En la física biológica, aquí en el laboratorio, aquí en la biofísica molecular. Y entonces, lo que yo quería hablar es que ahí se fundó el curso de graduación, y ahí el departamento me confió la tarea de montar el laboratorio LEFI, el laboratorio de ensino de física biológica. Todos ustedes conocen, está embaixo del predio, ¿no? Ahí me dieron esa tarea, ¿no? Y ahí fue tal vez una pequeña contribución, ¿no? que yo di para el departamento, ¿no? Y o sea, la gente emociona, ¿no? Bueno, y felizmente la gente montó el laboratorio y va a quedar ahí. Bueno, disculpen. Una época así muy bonita, ¿no? Pues ahí, ¿qué yo hice? Comencé a visitar laboratorios así de la USP, la Unicamp, Río Claro y todo, para ver cómo los experimentos que hacían, y todo, la aparelagem y todo, pesquisar custos, y ahí los profesores aquí me dijeron: Ramón, laboratorio física 4, tiene que tener difracción. Ahí venía el otro profesor: Ramón, tiene que tener interferencia en la sonda. Ramón, tiene que tener algo sobre la segunda ley de termodinámica, y no sé qué. Todo el mundo me dejaba los papeles ahí en mi sala, ¿no? Pucha, no sé cómo hacer tanto pedido aquí. Mas en el final de la historia, ¿no? Se montó el laboratorio, ¿no? 12 experimentos para la parte de mecánica, 12 experimentos para la parte de onda de calor y termodinámica, 12 experimentos para electricidad y magnetismo, y 2 experimentos, ¿no? para la óptica ondulatoria y geométrica, ¿no? El laboratorio física 4. Y en la verdad, y después 13 experimentos que fueron montados, ¿no? Que ahora ya no sé cómo está ese laboratorio, ¿no? Ya nunca más fui, me aposenté de física moderna, ¿no? Lo que yo quería hablar es que ese laboratorio en la época tal vez no era el mejor de aquí, el de la USP, era el mejor, era un buen laboratorio, ¿no? No es porque yo lo monté, ¿no? Era un buen laboratorio, ¿no? Y eso ahí es un negocio gratificante además, porque es para el ensino de los estudiantes, puede hacer. Yo gustaba, ¿no? Y yo ficaba bravo cuando yo daba aulas de física en laboratorio, ¿no? Por ejemplo, física 4 tiene estudiantes o electricidad y magnetismo, ¿no? Y yo era así cuidadoso, ¿no? Falaba para él: tomen cuidado, ¿no? Si usted no sabe usar el aparelho, ¿no? Llama a Barbosita, ¿no? Todo ahí para ¿no? Y había un estudiante: oh, Barbosa, queimó aquel negocio, yo fumaza. Yo falaba: puxa vida, falaba você, ¿no? Y entonces yo
eu ficava triste, né? Porque, puxa, cuidem os aparelhos, se não temos verba para comprar equipamento, né? E isso é para outros colegas seus que vão vir aqui a estudar, né? Então, tem que cuidar los equipamentos, né? Então eu tenía um ciúme assim, não ciúme, não, que, sabe, queria que o estudante entendiese, né, que tinha que cuidar aquilo lá. E minha ideia era passar para eles essa ideia, né, de tratar com carinho, como que fosse coisa própria, né, cuidar los aparelhos, né, todo, né? Y entonces esa es otra parte que, paralelamente a mis pesquisas que yo hice aquí en el departamento, realmente tuve ese privilegio, ¿no?, de montar ese laboratorio, ¿no? Esa es la parte esa ahí. Sí. Ahora, para terminar, ahí fala que cuáles son la colaboración, cómo influyó en la biofísica esos estudios, ¿verdad? La verdad, a contribución, talvez sea una contribución bien pequeña, ¿no?, mas a través de esos estudios, lógico, con otros estudios de determinación de estructuras de las proteínas, estudios bioquímicos, realmente el soro antiofídico que acontece mucho con las personas rurales, personas que cortan canas, ¿cierto? Entonces, mejorar ese estudio, ese soro, ¿no?, y tener así una fazenda ahí, ¿no?, un lote ahí pronto, ¿no?, para aplicar caso fuese una picada, ¿no?, ¿cierto? Entonces, es claro que la contribución de mi área es bien pequeñinha, yo diría, ¿no?, porque era para estudiar el sitio activo de las proteínas, ¿verdad? Y usted sabe que el sitio activo es un negocio importante en las proteínas, ¿no?, ¿verdad? Y, o sea, son los médicos, porque en la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto tiene eso, ¿no?, que el médico se forma de médico, ¿no?, mas él va a estudiar un mestrado, va a estudiar un doctorado, ¿no? Esos son los verdaderos médicos, el verdadero doctor, ¿no?, ¿cierto? Porque va por un mestrado, un doctorado, haciendo pesquisa en la área de medicina, ¿no?, y ahí con él pesquisando estudios, ¿no? Entonces yo acho que sería una colaboración bien simple, no una cosa así que revolucionó, ¿no? Eso sería. No, el consejo que yo daría, no me daría, es lo siguiente, ¿no? Comenzando los estudios de física, ¿no?, ¿cierto?, que uno gusta tanto, ¿no?, estudiar realmente y llevar a serio, ¿no?, estudios de biología y de bioquímica, de química, ¿no?, que es una cosa, ¿no?, que a gente, cuando es estudiante, ¿no?, como a gente no tiene noción del futuro, no leva mucho a serio, ¿no?, tanto que en El Salvador, ¿verdad?, nos brincábamos así, ¿no?, en El Salvador, que los estudiantes de bioquímica eran las meninas, ¿no?, de biología, ¿no?, allá van las meninas, decíamos, ¿no?, preconcepto tonto, ¿no?, ¿sabes? Entonces, como una especie así de desprecio, ¿no?, para la biología, ¿no?, para, ¿sabes? Y ahora uno después se da cuenta, ¿no?, que realmente si a gente hubiera estudiado biología, ¿no?, hubiera estudiado más bioquímica, ¿no?, por ejemplo, las cosas hubiesen caminado más fácil, ¿no?, y tal vez los resultados hubieran sido bien mejores de lo que a gente fez. Esa es la idea, ¿no?, ¿cierto? Na verdade, eu depois chegava até aqui, né, eu não mudaria nada, né, senão que, ao contrário, né, eu estudaria mais, se é possível, né. É que a área de la biofísica, né, realmente é uma área interessantíssima e a gente tem carinho especial, né, porque você vê, né, la física tiene campos fantásticos como la astrofísica, ¿verdad?, que estudia los astros, ¿no?, la geofísica que estudia la Tierra, ¿no?, existe ciencia de los materiales, la física es fantástica, ¿no?, en todos los campos,
Mas este campo realmente de aplicar los conocimientos teóricos y experimentales de física al estudio de los seres vivos, ¿no es cierto?, de los sistemas biológicos, es importante, ¿no? Es un campo vasto, ¿no? Es un campo donde la gente tiene que trabajar, ¿no es cierto?, y la física, la biofísica es fantástica por eso, ¿no? Es una área relativamente nueva, ¿no? Porque antiguamente vos se ve las personas cuando apareció el diodo, ¿verdad? Todo el mundo quería estudiarlo, el diodo, ¿no? Que revolucionó, ¿verdad? Y ahora no, ¿no? Ahora inclusive hasta el premio Nobel, me parece, si no estoy equivocado, ¿no? que el último premio Nobel tenga a ver con la biofísica, ¿no? Porque el premio Nobel fue negocio de inteligencia artificial basado en neuronios y todo eso, ¿no? Entonces es un campo en el que la gente que entre en ese campo es difícil encontrar una prueba que mudaría o mudó, ¿no? Entonces la gente considera una persona de sorte, ¿no? Porque de alguna manera, ¿no? Siendo totalmente ignorante cuando la gente comienza, ¿no? ¿Cierto? No tiene noción de que es un aminoácido y todas las cosas, pero no final uno de alguna manera consiguió estudiar esa área fantástica, ¿no? Entonces yo no mudaría nada, ¿no? ¿Cierto? Bom, compañeros, mi nombre es José Ramón Beltrán Ábrego y esa es mi historia que yo conté para ustedes. Muito obrigado. No, la historia esa también es bacana, ¿no? Cuando yo estaba en San Carlos, ¿no? Cuando después que terminaba las provincias, ¿no? y tenía algunos días de folga, ¿no? Así, ¿no? Que allá tenía que estar dedicado 100% a estudiar, ¿no? Por bolsa y todo, ¿no? Mas ahí yo, algunas veces, ¿no? Ahí en la propia, no sé si ustedes conocen el campo de la USP, del Instituto de Física y Química de San Carlos, ¿no? Ahí existe la sociedad que llama FESCI, de los funcionarios, ¿verdad? ¿Cierto? De todos los funcionarios de la USP, del Instituto de Química y de esa área van a beber su cervecina allí, ¿no? La sexta feira o de fin de expediente y todo. Y yo me gustaba ir de vez en cuando ahí, iba a beber mi cervecina y todo, ¿verdad? Y yo un día pregunté para unos morenillos ahí que trabajaban ahí, para decir, ¿cuál es el time que aquí de Brasil, ¿no? Que representa la clase pobre, la clase toda fundida, ¿vale? El time que representa el povo, ese povón sufrido, ¿no? Ahí uno de ellos faló, el Corinthians, ¿vale? Yo voy a ser corintiano, ¿vale? De aquí para frente, ¿no? Ainda bem que no me faló Palmeiras, ¿no? Yo estaba enrolado hasta hoy, ¿no? Ahí me falaron Corinthians, ¿no? Y yo, en mi historia, ¿no? Yo gosto tanto del Corinthians, ahora yo no faço más eso, ¿no? Mas cuando el Corinthians jugaba en el Pacaembu, ¿no? Yo oía al Corinthians, ¿no? Con la fiel torcida, ¿no? Iba de ónibus, ¿no? ¿Cierto? Íbamos a asistir también en Itaquera, ¿no? Mas o tempo passa, né? Eu padeço agora muito de tontura, perdo o equilíbrio, por isso eu não vou mais, né? Mas eu ia lá, né? Uniformizado e todo, né? E era bacana, né? Porque aí a gente vai de ônibus, allá com el boleto de entrada, né? E todo, né? Então é corintiano roxo, né? Não assim, medio, né? Media boca, né? Não que... E agora que engatou 8 jogos seguidos, ¿verdad? Estamos contentes, ¿no? Entonces la idea realmente aquí es para mostrar para ustedes un poquillo sobre el bajo ángulo, la teoría técnica del bajo ángulo, ¿no? Y es una cosa medio rápida, ¿no? Para ustedes tener idea mejor de cuando yo estoy hablando ahí en la entrevista propiamente dicho, ¿no? Entonces aquí, este pequeño seminario, ¿no? Yo preparé para aquella fase
propaganda para la física biológica, ¿no? Entonces yo llevaba este pequeño seminario para incentivar, motivar a los estudiantes de colegial, ¿no? Mostrar algumas coisas que a gente faz. Então aqui, na verdade, você vê que aqui, já entro aqui de uma vez, né? Aqui, por exemplo, lo que nós estudamos no baixo ângulo realmente é as proteínas em solução, né? E todos nós sabemos, né, que as proteínas são compostas pelos aminoácidos, ¿verdad? Que são os tijolinhos que compõem a vida, né? E um aminoácido tem esta estrutura aqui, né? Tem um carbono alfa, grupo amina, né? E grupo carboxílio radical. Mas aqui está melhor escrito. Está vendo? Aqui está a forma simples que um aminoácido tem. E aqui estão los nomes e a nomenclatura de cada aminoácido, né? Na verdade, são 20 aminoácidos, né, que compõem todas as proteínas existentes na natureza, né? E essas proteínas realmente são compostas por uma sequência própria, né, de los aminoácidos. Então, os 20 aminoácidos, que são os tijolinhos fundamentais de las proteínas, estão aqui, né? Todos você vê que todos têm esta mesma estrutura aqui. O que muda de um para outro é o radical, né, verdade? Certo? Então, como eu falei, né, cada proteína, né, por exemplo, tem sua própria estrutura primária, né, que a natureza deu, né? E isso aqui só pode mudar, né, com a evolução, com o tempo, na verdade, isso que está aqui, né? Então, cada proteína tem uma sequência própria, né, de aminoácidos, né? E então, se a gente tira um aminoácido, dois desta proteína, vai ser outra coisa, né? Mas a proteína perde as características, né? Então, com a teoria do baixo ângulo, a gente estuda as proteínas, né? E aqui, aqui está a estrutura quaternária das proteínas, né? Que é o objeto de estudo do baixo ângulo. El baixo ángulo determina la forma que las proteínas presentan en su ambiente biológico, ¿no? Entonces, aquí tengo rápidamente, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo de la insulina, ¿no? Una proteína común, ¿no? Ella tiene 51 aminoácidos, ¿no? Y aquí está toda la secuencia de tirosina, alanina, todo aquí está. Son 51 aminoácidos que componen como eu falei, se você tira algum aminoácido ou outra coisa, a proteína altera totalmente as funções dela, né? E aqui está a hemoglobina, né? Certo? Que contém 287 aminoácidos, né? E aqui está uma das proteínas que eu pesquisei, né, em meus estudos de mestrado, doutorado e na minha pesquisa, né? Essa protoxina, né, tem 122 aminoácidos, y ella es extraída del veneno de las cobras, cascabeles. Entonces aquí está algunas funciones principales de las proteínas, son centros de procesos biológicos, funciones enzimáticas, función reguladora, transporte, almacenamiento. Entonces conocer las proteínas es fundamental, ¿no?, para entender la vida, como hablamos, de verdad. Entonces sería eso básicamente el bajo ángulo que a gente usa, es estudiar, aplicar la teoría y técnica a la comprensión de las proteínas. Aquí vamos a hablar rápidamente ya de un poco de Sackness, rapidinho. Aquí está. Entonces, fue este profesor, este profesor André Guimier, que es francés, el que descubrió, comenzó con la teoría de espalhamiento de rayos X a bajos ángulos. Solamente que este profesor, él dedicó a esa técnica y teoría a estudio de materiales, la ciencia de aleaciones de los materiales y todo, ¿no? Y el profesor tiene una historia interesante, ¿no? Porque
él fue orientador del profesor Aldo Félix Krayev, que fue el profesor que troce la teoría de bajo ángulo para aquí, para la USP en San Carlos. Era el profesor argentino, infelizmente murió el año pasado, murió el profesor Aldo Félix Krayev. Y Krayev, este profesor fue que orientó al profesor Krayev, y el profesor Krayev fue el que orientó a Ioni, por ejemplo, orientó a Mine. Entonces, podríamos ser los netos de este profesor, ¿verdad? Bueno, aquí rápidamente, aquí tengo una idea básica, aquí, por ejemplo, para tener una idea básica, los rayos X en los espectros electromagnéticos están localizados en esta región de 0 nanómetros hasta 10 nanómetros. Y el comprimento de onda de los rayos X que la gente utiliza es entre 1,52, así, Armstrong a la menos. Entonces, aquí básicamente, para tener una idea simple, ¿cierto? Tengo una partícula fixa, ¿no? Y tengo un vector Poisson R, ¿no? Tengo el feixe de rayos X incidente, ¿no? ¿Verdad? Y aquí tengo el feixe espalhado, ¿no? Entonces tengo el feixe incidente con dirección 0, ¿no? Aquí, y aquí tengo feixe espalhado, ¿no? ¿Verdad? O sea, no sé si da para notar bien aquí. Entonces, rayos X ven aquí y sale así. Mas, aquí en esta otra figura, es un poco mejor, quiero ver aquí, ese detalle. Entonces, las curvas de espalhamiento son dadas en función de este vector K, donde este vector K es definido como 4pi seno teta sobre el ámbito. Este lambda es el complemento de onda, la radiación incidente, ¿no? Y este teta es la mitad del ángulo de espalhamiento. Entonces este sería un vector de dirección 0, y aquí tengo un vector aquí espalhado, el feixe espalhado. Y esto es una pequeña demostración geométrica de cómo obtener ese valor de K. Entonces todas las curvas de espalhamiento salen en función de K. Y ustedes observan que el vector K, que es igual a 2πs, donde este S es aquí, algunos pesquisadores trabajan con el valor de S y otros trabajan con el valor de K, que es 2πs. Y así se observa que las unidades son Armstrong a la menos 1. Lembrando, todos no sabemos que un Armstrong es igual a 10 a la menos 10 metros, etc. Bueno, entonces aquí vamos a ver aquí realmente, ahora aquí se ve, aquí se ve un poco más detallado lo que está aconteciendo, ¿no? Entonces se ve aquí tiene una partícula fixa, ¿no? La gente propone una partícula fixa, tiene el feixe incidente, ¿no? Y aquí tiene el ángulo de espalhamiento, ¿no? Entonces el vector de espalhamiento es definido como la diferencia entre el feixe espalhado, ¿no? y el incidente, ¿no? ¿Verdad? ¿Está bien? Y entonces aquí, evidentemente, aquí la partícula está compuesta de electrones y todo, ¿no? Y ahí la gente coloca un diferencial de volumen, y ahí la gente ve que el diferencial de amplitudes para ese elemento es dado por esa expresión aquí, ¿verdad? La densidad electrónica a la fase de la sonda, ¿no? Y en un diferencial de volumen. Si la gente quiere, ¿no? La amplitud de la proteína aquí, ¿no? Ese modelo aquí, la amplitud va a venir dada por este integral. Entonces, eso aquí es un negocio interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí aparece una expresión donde la amplitud total es la transformada de Fourier de la densidad electrónica, ¿no? ¿Verdad? ¿Cierto? Más, infelizmente, no da para medir la fase. Por eso es que no es posible medir con esta expresión. Si no, la gente ya conoce la densidad electrónica, podría conociendo las fases, ¿no? Podría conocer amplitudes, ¿no? Entonces, rapidillo, compañero. Entonces aquí tengo una curva de espalhamiento
simple, ¿no? Solo como un ejemplo, ¿no? Para entender un poco el bajo ángulo. Entonces aquí en esta primera parte, ¿no? de una curva, sería una curva experimental. Entonces todas las curvas teóricamente pueden mostrar, ¿no? Que la primera parte de la curva, ¿no? Obedece a esta ecuación que está aquí, ¿no? Que es una exponencial, ¿verdad? Aquí el número de partículas, la densidad de la proteína, la densidad del solvente, el volumen, y aquí está envolvido el kN y el radio de giro de la partícula. Entonces, esa se llama ley de Guinieri en honor al profesor Guinieri, ¿verdad? Y aquí la otra parte, aquí, obedece a la ley de Poloni, donde la gente puede determinar este parámetro que es la superficie de la molécula. Y aquí esta parte aquí decae como I de Q contra Q a la cuarta, a variable a la cuarta. Entonces aquí esa sería una curva típica de espalamiento. Se ve cuando el experimento es bien feito y todo, obedece a esas duas ecuaciones. Evidentemente que la gente en condiciones o sea, existe condiciones de mostrar, ¿no? De dónde salen estas ecuaciones, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, ahora aquí, compañero, ahora aquí, entonces feito un experimento de bajo ángulo, aquí você puede ver, ¿no? Que aquí es posible obtener de un experimento de bajo ángulo de manera simple por radio de girasón, ¿no? Que está aquí en la exponencial, aplicando logaritmo a ambos lados de esta ecuación, y a gente cae que el radio de girasón de las partículas en la región lineal va a ser igual a esto. Tiene este otro parámetro que es bien conocido en el bajo ángulo, se llama invariante, ¿no? Y también es posible obtener el volumen de la partícula y el área que envuelve la proteína. Y una cosa interesante también son cosas simples, ¿no? Usted puede determinar el peso molecular, la masa molecular de las proteínas, que hasta entonces son feitas así con electroforesis, para que estén muy tuberos, algunas cosas. Entonces, eso es lo que puede usted del bajo ángulo. Ahora aquí, compañero, aquí está la ecuación que ustedes ya conocen, que es las transformadas de Fourier, las transformadas de Fourier, sería la transformada de Fourier de f de x y la transformada inversa de Fourier, de eso que está aquí. Entonces esta es la base del bajo ángulo, ¿no? ¿Verdad? ¿Cierto? Y así, entonces aquí tenemos la relación entre la curva de espaliamiento, conocida como espacio recíproco, y aplicando transformada de Fourier, allí tiene el espacio real. Y la interpretación de esta función es la que comienza uno a determinar la forma de la molécula y todas esas cosas. Después de eso que está aquí tengo algunos modelos para elipsoides de revoluciones, donde está calculada la función de distribución de distancia, PDR, donde se ve que para una esfera tiene un pico central, si la partícula es más alongada, la función de distribución de distancia cae así. Bueno, aquí son algunos parámetros que obtuve de esas proteínas, de cercotoxina, fosfolipasa y protopatina. Y aquí ya casi finalmente quería mostrar para ustedes que este es el profesor Esbergo, que es el líder, o chefón aquí del MBL en Alemania, y es justamente en este grupo de personas que existen, aquí hay físicos, químicos, matemáticos, personas de computación, que son los que elaboran los programas, ¿verdad? Ciertos programas, ¿verdad? Y para poder obtener ya el modelo de la molécula. Y finalmente, no voy a meter mucho aquí. Aquí quería mostrar para ustedes algunos modelos. Entonces las moléculas, esto aquí no es sólido, esto aquí después la gente consiguió hacer transparente, el envelope de la proteína. Y teniendo el cristal de la proteína,
para saber si el modelo está más o menos coherente, a gente coloca aquí adentro, ¿no? Para ver si las dimensiones están correctas. Y entonces aquí tengo unas proteínas que yo estaba viendo. Oye, ahí esta parte más oscura es la parte del cristal, y esta parte que afuera es la parte del bajo ángulo. Fue un encaje de casi que perfecto. Y aquí tenemos esta convulsina, ¿no? Que es tipo un cilindro, ¿no? Claro, esto tiene dimensiones de Armstrong, ¿no? Y finalmente aquí donde la gente hacía la medición en el activo